Lo que estén bien. Como ya les había comunicado, he ocupado hacer estas transmisiones para no trazarnos específicamente en el contenido de las clases. Hoy lo que vamos a ver específicamente es terminar los contenidos de la clase. Entonces, ver los contenidos de la clase para el primer parcial. Entonces, para que lo tengan consciente, la siguiente semana vamos a empezar a ver el segundo parcial. Pero recuerden que el examen final de la clase se va a realizar el sábado 11. O sea, esta semana termina, la siguiente semana miramos contenido del segundo parcial, pero el examen va a ser específicamente el sábado. Eso para que lo tengan presente. Y recuerden que las actividades también cierran el 10 de octubre, si recuerdo bien. O sea que la siguiente semana, a pesar de que miremos ya el contenido del segundo parcial, todavía lo van a tener disponible para poder continuar con todas las actividades que tienen de la clase. Entonces, la vez pasada creo que estuvimos viendo específicamente todo lo que es el organigrama interno que existe, ¿verdad? Entonces, hay como una estructura en la cual tenemos bien dividido o analizado específicamente las áreas que tenemos en el interior. Entonces, ahora observemos lo que tenemos en la parte superficial. Y aquí específicamente nos vamos a encontrar con ciertas estructuras que están específicamente en la parte superior. Y que, por ejemplo, los similares y todo lo demás, vamos a observar más adelante que se da específicamente por el tipo de movimiento que tenemos con las placas tectónicas. Pero hay algo que debemos de saber es que en las profundidades de los océanos también hay como esos sistemas montañosos. Entonces, una de las principales características que podemos observar con esto, tal cual lo hemos mencionado hasta el momento, es que vamos a tener áreas extensas y estables en las cuales se han ido erosionando casi al nivel del mar y también regiones elevadas, como son las montañas, de rocas deformadas, en las cuales se forman los cinturones montañosos. O sea, son dos características propias que se observan en el nivel o que podemos observar específicamente en todo este lugar. Por ejemplo, en Honduras tenemos más la presencia de montañas, entonces estamos más con la región 2. Pero que tengamos más la presencia de montañas no quiere decir que tampoco no vamos a tener presencia de áreas extendidas y planas, ¿verdad? Creo que si me recuerdo ahorita, de uno de los mapas cuando uno trabajaba bueno, no sé si a ustedes les tocó o no, pero cuando yo fui a la escuela nos tocaba uno hacer los mapas. Entonces, creo que fue en tercer grado que estábamos trabajando los mapas de los valles y montañas de Honduras. Entonces, en los valles me acuerdo que todo el litoral del océano Atlántico o del mar del Caribe es completamente plano. Y también hay ciertas zonas, por ejemplo, como el Valle de Azula, el Valle de Laguán, en la región, en el sur, no sé si Valle de Choluteca, creo que se llama así, pero ya en la región que está próxima al mar, se observan específicamente estas zonas de este lugar. Entonces, dentro de toda la edad que existe del planeta, lo que debemos de saber es que lo que sí debemos de saber es que los cinturones montañosos son un tanto más recientes. Y recordemos que estos básicamente surgen cuando tenemos el choque entre las placas tectónicas. Entonces, aunque decimos que son jóvenes, si recordamos la edad del planeta, mencionamos que era aproximadamente se crea una cantidad como de 4.550 millones de años. Hacemos mención que estos circulones montañosos tienen aproximadamente una edad de 100 millones de años, que para la vida de un ser humano es una cantidad sumamente elevada, pero considerando toda la edad del planeta, sí es algo bastante reducido en comparación a este lugar, o quizás algo aproximado, cercano a como el 2 o 3% de la edad del otro elemento.
Entonces, estos cinturones montañosos están presentes tanto en las superficies que están sobre el nivel del mar, pero también están presentes en superficies en el interior de los océanos. Es decir, tener estos cinturones montañosos en el océano es algo que es también común y es algo que se puede apreciar en cada uno de estos elementos. Entonces, es algo que debemos de saber y conocer específicamente. Entonces, uno de estos es el cinturón que se forma en el Pacífico, que básicamente son montañas que están rodeando el continente americano y continúan el Pacífico hasta la zona volcánica de América del Sur. Pero esta es sobre el continente americano, pero ustedes pueden observar específicamente en la figura que está a la parte derecha, que se observan ciertos como niveles o se le llama fosas. Eso es básicamente también algo que acompaña a estos cinturones montañosos. Ahora, referente a esto, sí explicar de que hay como un choque de una placa tectónica, el cual está pegando hacia abajo y el otro hacia arriba. Entonces hacia arriba, en una zona bastante cercana, es que se forman estos montañas o cinturones montañosos alrededor de este punto. Entonces así es como se van formando estas montañas en cada uno de estos lugares. Otro cinturón también bastante importante es, por ejemplo, lo que mencionábamos, los Alpes, que está en parte de Irán y en el Himalaya. Y aquí específicamente se debió a que la placa tectónica fue acomodándose a ese lugar y levantó específicamente eh, todas las montañas en cada uno de este lugar. Y por ejemplo, es más o menos esta zona que estoy tratando de circular actualmente con el mouse. Acá estoy viendo y creo que sí ustedes lo pueden observar más o menos. Entonces fue otro cinturón montañoso que se formó de esta forma. Entonces algo que debemos saber es que casi todos los cinturones montañosos es básicamente una forma muy similar mediante la cual se están formando y entran en evolución con dicho elemento. Ahora, a pesar de que esto está ocurriendo en las placas más externas, lo que sí debemos de saber es que el interior que tenemos del planeta está completamente estable. Y este se ha mantenido más o menos así alrededor de los últimos 100 millones de años. Con ese comportamiento similar, hablábamos del núcleo interno que es sólido, el núcleo externo que se infiere que es líquido y que el manto es completamente sólido, ¿verdad? Y eso se ha mantenido estable en función a los últimos etapas de año con cada uno de estos elementos. Eh, en función con estos otros valores que se observan en cada uno de estos casos, también existen las zonas en las cuales se conocen como montañas o como escudos, que creo que son las zonas que están como sombreadas en color rojo, marrón, algo así, creo que lo van a observar ustedes, que estas son básicamente regiones extensas y que están compuestas por rocas cristalinas deformadas. Entonces, parte de las características que se observan en cada uno de estos elementos. Pero al igual, este es como una caracterización de todas las condiciones que se observan en el planeta y tienen más o menos este mismo tipo de condiciones alrededor de estos puntos. Aparte de eso, encontramos el fondo oceánico. Entonces aquí vamos a tener márgenes continentales, que es donde está la parte de tierra sólida, las cuencas oceánicas profundas y lo que conocemos como dorsales oceánicas, que ya son partes que están eh, dentro de lo que conocemos como los mares o los océanos. Entonces, en la imagen se logra observar de que lo que nosotros conocemos como playa es como el principio hasta el punto en el cual llegan las olas, pero en una zona más, un poco adentrada, es que ya existe como esa caída de agua, que es lo que se señala aquí en la imagen como talud continental. Y después existen las dorsales oceánicas, que es como ese punto de cobertura en los cuales está ese puerto mayor, y después existen las fosas oceánicas, que son como los elementos más profundos que existen en el océano o en los océanos.
Es decir, las profundidades de estos elementos pueden llegar a ser hasta de 11 kilómetros, 13 kilómetros, y que si lo comparamos con los puntos más elevados del planeta son un tanto inferiores comparados con este caso puntual, ¿verdad? Por ejemplo, la altura del Everest es de 8.848 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Entonces, comparado por esto, es como aproximadamente el 60 y tanto o el 50% de la altura de dicho elemento, ¿verdad? Bueno, tomando la altura del nivel del mar hasta la profundidad. Entonces, con las márgenes continentales, esa es como esta zona de tierra que tenemos identificadas en esta parte, en los cuales está como la división del mar y la parte de tierra o sólida alrededor de dicho elemento, ¿verdad? Y así es como se conoce cada uno de estos casos. Después tenemos las cuencas oceánicas profundas, eh, que básicamente son como estas distancias que existen entre costa y costa. Cada uno de estos elementos son formados a través de depresiones extremadas profundas, que tienen, como ya mencioné, esa profundidad de alrededor de 11 metros, o pues, las más profundas pueden llegar a alrededor de 20.000 metros, pero que son ubicaciones específicas que básicamente han llegado a provocarse en esos lugares debido a una razón. Y básicamente esto vamos a ver que se debe por la acción de las placas tectónicas en cada uno de estos lugares. Y las dorsales oceánicas, básicamente es ese punto en el cual es como una especie de un área un tanto superior. Ahora, para entender cierto valor, no es que un barco tiene que tener cuidado de esto porque puede chocar o impedir su paso, porque aún la diferencia de altura que existe son lo suficiente para el paso de barcos. Pero más que todo importan porque son lugares donde se puede identificar específicamente el choque de placas tectónicas en cada uno de estos lugares. Y la estructura que se forma es básicamente como un cinturón a lo largo de 70 kilómetros, 70.000 kilómetros a lo largo del planeta. Entonces, tiene un tamaño sumamente importante. Ahora, ¿por qué hablamos tanto de las placas tectónicas? Bueno, lo principal es porque las placas tectónicas están en movimiento. Y las placas tectónicas, a veces un movimiento son, bueno, cuando hablamos de movimiento no es que la placa tectónica que hoy tenemos en Centroamérica ayer estuvo en Asia y cosas por el estilo, sino que cuando hay liberaciones de energía de las propias reacciones que existen en el planeta Tierra, es que se producen estos elementos mediante los cuales esa energía se intenta liberar. Entonces, en ocasiones esa energía lo que provoca, por ejemplo, es un terremoto, o a veces lo que provoca es que esa placa tectónica tenga un movimiento algo superior. Pero, por ejemplo, vamos a ver un poco más adelante, hay placas tectónicas que están en movimiento. Por ejemplo, el océano Atlántico año a año se hace más grande, pero la cantidad que se hace más grande no es como que muy significativa, aproximadamente en unos 2 centímetros al año. Con la dimensión que tiene, entonces decimos que es prácticamente nada. Es decir, lo que yo he vivido, aproximadamente 40 años, el crecimiento que ha tenido el océano Atlántico es menos de 1 metro. Entonces anda más o menos por ese tipo de valores aproximados para cada uno de estos casos. Pero aproximadamente hace unos 200 millones de años, se infiere que todos los continentes estaban unidos en un solo punto. Y a ese elemento se le da el nombre de Pangea, es decir, al continente mediante el cual estaban formados todos los demás continentes. Y en la imagen inferior de la proyección a la derecha, se observa específicamente la proyección de cómo estaban ubicados cada uno de esos elementos. Ahora, ¿por qué se toma esto como cierto? Bueno, hay ciertos rasgos comunes alrededor de cada uno de esos elementos. Por ejemplo, observemos en la parte B de la imagen, el continente de Sudamérica está en contacto con África.
pero se logra observar que una parte de Norteamérica, también en la imagen C, estaba como confronterizo con África del Norte y que ciertas áreas de Norteamérica están también en contacto con, con Europa. Y todo esto, recordemos que nuestro planeta tiene una forma esférica. Muchas veces lo confundimos con los mapas, pero en realidad tiene una forma esférica y esto nos ayuda a tener una mejor relación entre cada uno de estos elementos. Entonces, estas cuatro pruebas o evidencias que se observan en esta parte nos funcionan o nos sirven para determinar que Wegener propuso una teoría que está o que tiene índices de ser aceptada a través de la creación de Pangea. Entonces, aquí observamos las coincidencias que existen entre Sudamérica y África en esa parte, eh, en la cual se observa que las formas de estos elementos son sumamente parecidos. Aparte de eso, hay como evidencias paleontológicas, es decir, el mismo tipo de animales que se encontraron en Sudamérica son parecidos también al mismo tipo de animales o restos que se encontraron en la parte de África del Sur. Entonces, esto nos hace creer de que en realidad estos elementos probablemente tiempo atrás estuvieron unidos. También lo otro que mencionábamos, que por ejemplo ciertas estructuras eh, de elementos sobre el nivel del mar, que estaban en comunes entre África y Norteamérica y en Groenlandia, chocando con Europa, son sumamente similares. Y esa característica de que sean similares puede ser de que existió de otra forma o puede ser porque estos también estaban en contacto, ¿verdad? Entonces, esto es como una forma adicional para apoyar esta teoría de Pangea, que todos estos elementos básicamente estaban en contacto años previamente. Y la otra forma que se puede utilizar es que hay ciertas evidencias paleoclimáticas. No sé si le recuerdan, o no sé si lo mencioné anteriormente, pero una forma para conocer específicamente lo que estaba antes era como taladrar en el hielo y en función al espesor del hielo que se estaba taladrando actualmente, se puede determinar más o menos el año. Entonces se observaron que había ciertas coincidencias en ciertas ubicaciones de la Antártida. Y esto también es como apoyo de que estas áreas antes estaban unidas en lo que se conoce o cree que era Pangea. Entonces, en función a cada uno de esos elementos, eh, posteriormente Harry Hess formuló la idea de la expansión del fondo oceánico, es decir, que estos elementos se están moviendo continuamente, ¿verdad? Y cuando hablamos continuamente no significa que hoy estamos aquí con esta expansión, mañana vamos a estar cerca de Europa, sino que es un tipo de movimiento que lleva millones de años para que transcurra y para que ocurra. Entonces, si se logra observar esto, y en función a lo otro que les he mencionado, que el océano Atlántico cada vez es mucho más grande, es que se detecta ese tipo de movimiento con cada uno de estos elementos. Entonces, esto básicamente está de mano con lo que es la teoría de las placas tectónicas y con la expansión que cada uno de esos elementos tiene en el fondo del mar. Y estas placas tectónicas básicamente están en una región de la astenósfera y también una parte de la litósfera, que es la placa que está en la parte más superior, que cada uno de estos elementos se puede observar que son como maleables. Entonces, en función a esto es que se reconoce eso y también con el análisis o el avance de las ciencias que analizan específicamente cada uno de estos elementos. Entonces, aparte de eso, los planetas están caracterizados por estas placas tectónicas que ahorita están observando en la parte derecha. Y con el paso de los tiempos es que se han ido observando que algunas de estas continúan en movimiento o que estas u otras pueden estar en crecimiento. Entonces, eso que está en crecimiento es lo que produce al final que cada uno de estos elementos o partes de los continentes
hayan ido modificando su ubicación como originalmente se tiene. Entonces, ¿qué tipo de placas vamos a tener? Tenemos los choques divergentes, el choque convergente y el límite de falla transformante, que son los ejemplos que se observan en la imagen que tienen a la derecha. En el divergente, las placas están alejando la una de la otra. Esto provoca que en el punto en el cual está ocurriendo eso, tienda a caer movimiento tierra en dicho lugar. Otro es como la convergente, que ambas están aproximando en la misma dirección. Entonces, generalmente una tiende a ir hacia abajo y la otra tiende a ir hacia arriba. Por ejemplo, esto es lo que ocurrió en los Himalayas. Una placa se fue hacia abajo y la otra hacia arriba, por eso es que la altura de las montañas en dichos lugares es sumamente elevada. Y lo otro es, por ejemplo, las limas transformantes, que son placas que se están en movimiento en dirección contraria, pero que no tienen un tipo de acción la una sobre la otra. Algo similar ocurre en ciertas zonas con las placas asociadas con la Antártida. Y algo que sirve como evidencia para esto que hemos planteado es que, por ejemplo, parte del terreno en África se está dividiendo de África. O sea, no es como una gran velocidad. Aquí tenemos la cantidad de alrededor de unos 2 a 15 centímetros por año, pero o sea, es un movimiento que se ha observado, que se está produciendo, que se ha observado la continuidad en este movimiento y que se está produciendo específicamente en cada uno de estos lugares. Es decir, que estas placas o esto que hemos dicho anteriormente afianza el principio de que las placas tectónicas continúan en movimiento. Entonces, en los bordes de estas placas, generalmente lugares donde suelen ocurrirse los terremotos o donde se suele, por ejemplo, liberar la energía asociada con este caso. Y por ejemplo, en las zonas, esto es como una placa convergente en la que aparece en la imagen, alrededor de estos lugares es también propicio para que se formen los volcanes. Y observamos como cuáles son los puntos mediante los cuales se tiene el origen de la lava para cada uno de estos lugares. Entonces, en función a esto es que se van produciendo estos elementos y son aspectos importantes para irlos identificando y para que tengamos un mejor conciencia asociada con cada uno de estos lugares. Entonces, la teoría de las placas tectónicas se ve apoyada por la distribución global de los terremotos y su estrecha asociación con los bordes de las placas. Generalmente donde ocurren los terremotos están bastante cercanos a ubicaciones que tenemos de placas, o al menos donde han ocurrido los que tienen una mayor magnitud. La edad y el grosor de los sedimentos de los fondos de las cuencas submarinas también son lugares o zonas que están bastante cercanos a los límites de las placas o donde hay un choque específicamente de estos elementos, y a la existencia de cadenas de islas que se formaron sobre puntos calientes o lugares donde tenemos tipos de placas en choque convergente y proporcionaron referencias para trazar una dirección del movimiento de las placas. Entonces, todos estos movimientos que hemos mencionado anteriormente son como partes en las cuales se puede fundamentar específicamente que lo que hemos dicho anteriormente, que estas placas están en movimiento. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá, Victoria. Si no, entonces quedamos por acá por hoy. Recuerden que el examen es, como he dicho anteriormente, el 11 de octubre y tienen hasta el 10 de octubre para completar específicamente las actividades. Con esto hemos concluido lo referente a los temas del primer parcial. La siguiente semana vamos a empezar con el segundo parcial, pero aún tienen disponible para que continúen con las actividades del primer parcial cada uno de ustedes. Si no tienen más dudas o consultas, entonces quedamos por aquí por hoy
y nos miramos el próximo miércoles. Pasen buena noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, saludos.